Congresista Falconi. Gracias, señor presidente. Me va a pedir una interrupción al congresista Jaime Delgado y luego el congresista John Reinaga, si usted lo permite. Congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Yo creo que he sido claro en mi posición, pero parece que a algunos no les quedó muy claro. Yo no estoy de acuerdo con la autorización automática. Creo que en este tema que es tan sensible, tiene que generarse mecanismos que garantice ese equilibrio entre ambos intereses. Y no estoy de acuerdo en quitarle facultades a las municipalidades, porque son las municipalidades las que tienen que supervisar. Y lamentablemente en la propuesta se está planteando quitarle, o sea, se le dice que las municipalidades van a supervisar, pero no puede dictar ninguna medida administrativa que impida la instalación de una antena. Entonces, vamos, repito, ¿hay necesidad de mejor calidad en las comunicaciones? Sí, y esto requiere antenas. Hay el temor de la población respecto de cómo, dónde, por qué se ponen las antenas, en qué condiciones de seguridad también. Entonces establezcamos mecanismos que equilibren estos dos intereses, y mi propuesta, que no la digo ahora, la he venido diciendo desde el año pasado, es establezcamos un ordenamiento en las ciudades que permita dónde, cómo, en qué características se deben poner las antenas y Congresista Reinaga. Congresista Reinaga tiene la segunda interrupción. Presidente, hay que incidir, presidente, en este proyecto de ley, ¿quién defiende a los pueblos andinos, amazónicos, costeños, que no tenemos una señal de celular por una carencia de antena o torre, presidente? No solo pensemos en la mente limeña o de ciudades grandes, presidente. ¿Quién va a defender a estos pueblos relegados donde no hay señal, presidente, de celular? Solo hay cabinas de estos de Gilat que por 20 segundos te cuesta más de un sol, presidente. Presidente, yo reitero, hay una inversión y eso como Estado se debe exigir. Por consecuencia, presidente, esto es del Ejecutivo, que tiene opinión favorable de los expertos del Ministerio de Salud, presidente. Y en la ley es bien tajante, presidente. En el artículo 7, inciso 7.1, no puede afectar la biodiversidad y los ecosistemas al interior de las áreas naturales. No puede generar radiación no ionizante en telecomunicaciones sobre los límites máximos permisibles establecidos por la regulación sectorial. Congresista Falconi. Gracias, señor presidente. Todos los ciudadanos y especialmente los señores congresistas estamos preocupados porque se mejore la prestación de los servicios públicos, pero definitivamente la forma resulta fundamental. La forma es la perfección del fondo y lamentablemente aquí se está afectando gravemente la forma, y es por eso de que este proyecto debe regresar como planteado como cuestión previa a la Comisión de Transportes, pero también a la Comisión de Constitución, porque aquí hay una afectación constitucional bastante grave. En primer lugar, dice todos los permisos sectoriales, regionales, municipales o de carácter administrativo. Entonces estaríamos colisionando con la Ley Orgánica de Municipalidades, la ley que regula las competencias de los gobiernos regionales, pero adicionalmente a ello, aquí hay un tema bastante grave que se refiere a instalar en propiedad privada o pública. Si nosotros queremos instalar en propiedad privada, dice de que no está sujeto a un procedimiento administrativo de aprobación automática. ¿Cómo nosotros podemos colocar una antena o establecer en una propiedad privada? No se establece aquí de que se cuente con la autorización del propietario. Es por eso que este artículo, así como está redactado, estaría violando el artículo 70 de la Constitución, que dice que el derecho de propiedad es inviolable
y que solo puede privarse única y exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Y en el artículo 72 de la Constitución se establece que por ley solo puede, por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones. Evidentemente que aquí hay una grave afectación, lamentablemente no está el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Marchejade, pero que sí ameritaría que adicionalmente en la cuestión previa de regresar a la Comisión de Transportes, necesariamente pase por la Comisión de Constitución. Y además hay un conflicto de competencias cuando en el inciso o el parágrafo 7.3 dice que los concesionarios en telecomunicaciones son responsables y que están sujetos a fiscalización. ¿De quién? Se dice que hay una aprobación automática. Este es un tema muy delicado que virtúa que se estudie concienzudamente en la Comisión de Transportes y también en la Comisión de Constitución. Nadie está en contra del progreso, es absolutamente necesario que todos estemos debidamente comunicados, interconectados, sobre todo cuando queremos pasar de los gobiernos electrónicos a los integrados y finalmente los gobiernos inteligentes. Continúa. Y esa es una de las razones fundamentales y la obligación que tiene el Estado de efectivamente implementar estos servicios públicos que son esenciales. Pero de todas maneras, señor presidente, seamos respetuosos de la forma, que como dije al inicio, la forma y la perfección del fondo, como decía Aristóteles, y esperamos que la cuestión previa sea sometida a votación para que regrese a la Comisión de Transportes. Gracias, señor presidente. Congresista Simón. Congresista Yeude Simón Munaro. Gracias, presidente. Es evidente, presidente, que el país necesita desarrollo en infraestructura en telecomunicaciones, tanto nacional, regional, local, o sea, nadie duda eso. También es innegable que esto permite que las ciudades reales y virtuales se pongan a la altura de lo que el mundo exige, en especial lo que es los conocimientos. Pero es innegable, presidente, que la forma como se está planteando ese proyecto no es el más adecuado. ¿Cómo se pretende que solamente con un procedimiento administrativo hay una aprobación automática y se deja de lado la función del municipio? O sea, si bien es cierto, hay municipios que demoran, tendríamos que tener una ley, tendríamos que desburocratizar al municipio para que tenga tiempos. Porque aquí, señor, se pueden poner antenas incluso en la sala de mi casa, pues, si es de interés nacional. Y tampoco se ha desmentido, porque no hay una versión oficial, que las antenas no hagan daño a la salud. Yo tengo informes donde se manifiesta que los rayos, las radiaciones pueden romper la molécula del cuerpo y que podrían afectar el ADN y podrían producir cáncer. Podrían, no estamos afirmando, la Organización Mundial de Salud no tiene nada definido. Pero ¿qué es importante el proyecto cuando se habla de las zonas andinas o las zonas amazónicas? Sí, yo he vivido en carne propia en Mocupe, por ejemplo, que está es una ciudad de carretera que está en toda la civilización. La entrada de Chiclayo no tenía telefonía. Y nos moríamos porque la población exigía por lo menos tener algún medio de comunicación, ver la televisión, hablar por teléfono. Hicimos los esfuerzos y se logró. Pero una cosa es los distritos que no tienen y otra cosa es la masificación de este tipo de antenas que podrían, que no se utilizan en el mundo. Por ejemplo, si uno va a la China, se encuentra que hay antenas muy modernas y no se multiplican por 100 o por 200 como existe en el país. Pero lo que más me preocupa, presidente, es el tema de salud. Y si se va a aprobar este proyecto, yo diría que se considere en el artículo 7 no solamente impedir el uso de plazas y parques, sino ver que no se coloquen antenas al lado de los colegios. Porque es otro problema, se colocan antenas al lado de los colegios. Entonces, la percepción de la ciudadanía es que esto va a producir enfermedades.
Yo le planteo, presidente, al igual que lo han hecho otros congresistas, que eso pase a comisión y que salga un documento consensuado que pueda favorecer de inmediato a la parte andina y a la parte amazónica y se vea cómo se resuelve el problema en la parte de la costa donde tenemos antenas hasta demás. Congresista Tevez. Muchas gracias, señor presidente. Hemos estado escuchando atentamente la intervención de algunos colegas respecto a que con el presente dictamen se estaría colisionando con las atribuciones y facultades de las municipalidades. Y al respecto debo señalar, señor presidente, que en el artículo 7º del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades dice que las competencias municipales deben ser ejercidas en armonía con las políticas nacionales de desarrollo. Y en ese sentido, cuando nosotros no queremos excluir a los más de 1.800 distritos del país y más bien estamos trabajando con un proceso de inclusión social, entonces la principal política de todos los congresistas que representamos al país no es acaso que los hermanos de las zonas rurales no tienen derecho a tener mejores condiciones para que mínimamente ya no tengan que ir corriendo a la cima de un cerro y poder comunicarse a través de su celular, porque si no van al cerro, señor presidente, la comunicación se va y se perdió completamente la comunicación. Y ahora bien, sabemos que la facultad municipal debe ejercerse sin afectar la necesidad de promover la expansión de las redes en telecomunicaciones, que es un factor clave naturalmente en el proceso de consolidación de la sociedad de la información. Me pide una interrupción, señor presidente, el congresista Mauricio Mulder. Congresista Presidente, para manifestar, de acuerdo con lo que dice la congresista Julia Tevez, las políticas nacionales no pueden suponer que haya una prevalencia de la visión local sobre la política nacional. Tiene que haber una adecuación de la misma. Porque si no sería, pues, presidente, establecer, por ejemplo, que la construcción de una carretera, usted empieza a construir su carretera y de repente llega un municipio que dice no doy autorización y la carretera se le tiene que paralizar. Eso no puede ocurrir. Y las carreteras son mecanismos de integración nacional. Una política nacional de telecomunicaciones también son mecanismos de integración nacional. Y por lo tanto los municipios, si bien es cierto, no se puede hacer que dejen de tener prerrogativas, tienen que adecuarlas a políticas nacionales, porque si no, si uno quiere hacer un tendido de fibra óptica o quiere hacer un tendido de cable eléctrico, no lo podría hacer si está supeditado a la autorización de cada uno de los distritos que está en el camino. Y ahora, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que el desarrollo de un país supone las políticas nacionales de integración. Y una política de telecomunicaciones, presidente, es fundamental. Es fácil decir, acá en Lima no pongan una antena porque puede dar cáncer o lo que sea, pero como justamente se ha dicho, no es lo mismo que una población esté absolutamente incomunicada porque no le han querido poner una antena justamente para que pueda recibir una comunicación. Así que yo creo, presidente, que este proyecto es bastante pertinente. Es un proyecto que tiene que ver con políticas de desarrollo nacional. Esta interrupción, ¿le da la segunda interrupción al congresista Mulder? Gracias, presidente. Y no hay que dejarse llevar por lo que no está confirmado. Aquí se ha propuesto que este tema se analice más en otras comisiones. Puede ser, presidente, lo decidirá el voto. Pero uno de los elementos que la población no conoce, ni nosotros, presidente, es lo que yo creo que en el fondo es una leyenda urbana, de que instalar antenas produce cáncer, o que instalar antenas va contra la salud de las personas. Eso no está probado, presidente. Pero sí necesitaríamos llamar a los expertos. A lo mejor la Comisión de Salud lo puede hacer. Necesitamos escuchar la voz de los expertos para ver si es verdad o no es verdad este tema. Porque si va a haber un pánico en el sentido de correrle a la presencia de una antena, pero todo el mundo va y compra celular y quiere que su celular funcione, entonces estamos en un contrasentido, pues, presidente. O desarrollamos las telecomunicaciones o nos damos cuenta de que esto puede ser un problema de salud. Pero no podemos estar atentos sobre la base de criterios que no están probados, establecer políticas de salud porque nos vamos a terminar equivocando. Necesitamos esa orientación. Gracias. Congresista Tevez. Muchísimas gracias, señor presidente. Ya di 2 interrupciones al colega congresista. Y en ese sentido, señor presidente, no se puede confundir a la población cuando existe la brecha de infraestructura y nosotros pretendemos como congresistas aprobar un proyecto de ley. ¿Cuántas antenas a nivel nacional están faltando? Están faltando, señor presidente, más de 16.000 antenas.
¿Qué hacemos solo con 6.000 antenas? Y en este momento, señor presidente, estamos realmente con los presidentes de Defensa Civil. ¿Y quiénes son? ¿No son los alcaldes? Y los alcaldes son los primeros que tienen deficiencias para poder comunicarse, y en este momento estamos con el riesgo del tsunami a raíz de los constantes terremotos. Me pregunto, señor presidente, ¿cómo mejoramos el proceso de comunicación frente a desastres naturales si no tenemos la comunicación en los pueblos cuando se necesita un servicio de internet? Es triste y lamentable cuando vamos a provincias altas, por ejemplo del Cusco, que se vaya la señal y que no tengamos posibilidad de comunicarnos. Es inconcebible que un congresista, un poblador y un ciudadano esté viajando al interior del país y no tenga facilidad para comunicarse con sus autoridades. Creo que ahora estamos cerrando completamente esas brechas que habían y queremos un mejor acceso. Queremos que finalmente los límites máximos permitidos de las evaluaciones de las mediciones de radiaciones han demostrado en toda la capital que no son cancerígenos. Entonces, desechemos esa desinformación y apoyemos con proyectos tan importantes que lo que van a hacer es contribuir y poder lograr la verdadera comunicación que el pueblo quiere, que la población necesita. Gracias, señor presidente. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Presidente, muy en la línea de lo que se ha dicho en el sentido de que hay que permitir el progreso, y el progreso significa la comunicación, y la comunicación significa ser agresivos si no está caminando el proyecto para lograr una comunicación entre nuestros pueblos. En eso de acuerdo, presidente, pero eso no quiere decir que necesariamente tengamos que estar de acuerdo con este proyecto. Este proyecto tiene un par de situaciones que nos preocupan en demasía. Y una de ellas, presidente, tal vez la más importante, es la que se recoge en el artículo 5, en el 5.1, en donde se dice con toda claridad, ¿no? Todos los permisos sectoriales, regionales, municipales o de carácter administrativo en general que se requieran para instalar en propiedad pública o privada la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones están sujetos a un procedimiento administrativo de aprobación automática. Esto es con lo que no estamos de acuerdo, presidente. En esto no estamos de acuerdo. En lo demás, ¿cómo no? Hay que progresar, hay que avanzar, de acuerdo. Pero no se puede aprobar una norma según la cual automáticamente se requiera o automáticamente se permita la instalación de una antena, simplemente porque así lo dice la norma, sin que haya ninguna observación. Y ya no hablo solamente del tema público, me preocupa mucho más la referencia que se hace a lo privado, es decir, y para repetirlo, no me estoy equivocando, aprobación automática para instalar en propiedad pública o privada. En propiedad privada, ¿esto es posible, presidente? Yo creo que no. El congresista Velázquez me pide una interrupción. Congresista Velázquez. Gracias, congresista Alberto Bengolea. Justamente esa era la preocupación que yo quería expresar en el dictamen, en el artículo 5, la referencia que se hace con relación a la propiedad privada, y no se puede de ninguna manera, con una autorización automática, imponer un gravamen de esta naturaleza a una propiedad privada. Yo creo que hay que mejorar ese texto, hay que dejar salvado ese texto, porque eso sí estaría abiertamente infringiendo el artículo 70 de la Constitución. Por eso, para evitar que esto se pueda llevar a la Comisión de Constitución, ese texto hay que pulirlo para sacar o establecer un mecanismo que, sin que se renuncie al procedimiento de expropiación, que es una titularidad que tiene el Estado para poder privilegiar obras de interés público, no pueda afectar el derecho de propiedad. Gracias, congresista Bengolea. Continúe, congresista. Gracias, presidente. La congresista Chávez me pedía la segunda interrupción. Congresista Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bengolea. Sí, quería señalar además que como esto implica una modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, requiere una votación calificada de acuerdo al artículo 106 de la Constitución, es decir, la mitad más uno del número legal de congresistas, esto es mínimo 66 votos. Gracias, congresista Bengolea. Así lo anunciamos, congresista Chávez. Continúe. De manera, presidente, que por lo expuesto queda claro que la redacción no está clara.
cuando menos, presidente, porque lo que dice aquí la norma es que el día de mañana pueden venir a la casa de cualquiera e instalarle una antena sin que uno pueda decir nada. Esto hay que aclararlo, presidente, porque esto no es correcto. También tendría yo una oposición, pero creo que este no es el lugar final para discutirlo, por eso es que creo que esto podría volver a comisión tranquilamente para tener un debate sereno. El tema del silencio administrativo, porque claro, se nos dice el silencio administrativo positivo de 30 días no está funcionando, las municipalidades son un desastre. Con esta norma no vamos a arreglar la incompetencia de algunas municipalidades. Este no es el lugar en donde lo vamos a solucionar y no se trata de un plumazo de decir, como las municipalidades no sirven, las saltamos a la garrocha. Tampoco, presidente, creo que hay maneras de... Continúe. Gracias, presidente. Para terminar, muy cortito. Finalmente, al reemplazar el artículo 7, se elimina todo lo que tiene que ver con tasas y derechos, que no sé si sea algo que podamos hacer simplemente de un plumazo, y muestro alguna preocupación también sobre el artículo 7.3, en donde se está dejando al reglamento, y esto sí me parece grave, la tipificación de las infracciones que puedan cometer las empresas concesionarias. O sea, estamos diciendo que un reglamento va a tipificar cuáles son las infracciones y también, por cierto, las sanciones. Hay principio de legalidad, presidente. Según la Constitución, esto es reserva de ley. No podemos permitir que un funcionario luego diga qué cosa será una conducta punible y cómo será sancionada. De manera que, con estas observaciones, presidente, tengo la impresión que esto requiere todavía un mayor debate para encontrar una fórmula mejor que apunte a donde creo estamos apuntando todos, a lograr el progreso de nuestros pueblos y la mejor comunicación de todos ellos. Gracias, presidente. Congresista Casio. Muchas gracias, señor presidente. En vista de que no estamos en final todavía. Señor presidente, sé que los aportes de los colegas es bastante importante y por lo tanto requiere un consenso, y en ese sentido, señor presidente, pido un cuarto intermedio. Pero antes una interrupción, el congresista Mesías. Le está dando interrupción al presidente. Ya. Congresista Mesías. Gracias, presidente. Presidente, yo hice la petición de uso de la palabra. Por favor, no me gustaría que me corten el debate, porque en primer lugar, señor presidente, el tema... Congresista, no vamos a cortar, usted está inscrito. Esta ley, señor presidente, o sigo mejor en mi turno, señor presidente. Sí, yo le sugeriré eso. Ya, sigo ha mi hecho turno. Un pedido del presidente de la comisión y es democrático no aceptar su cuarto intermedio hasta que culmine el debate. Entonces déjame seguir haciendo uso de la palabra, señor presidente. Señor presidente, este proyecto de ley, señor presidente, tiene que debatirse con absoluta seriedad e imparcialidad, con conocimientos técnicos. No podemos, señor presidente, convertir este debate simplemente en responder a ciertos intereses de ambos lados, señor presidente, de ambos lados. Por eso existe el concepto de los stakeholders, es decir, de los grupos de intereses. Y esos grupos de intereses es lo que nosotros tenemos que identificar. Y en función de esta identificación de los grupos de intereses, hacer lo que es un interés público y nacional. Señor presidente, lo que aquí yo he escuchado, Continúe. Lo que aquí yo he escuchado, señor presidente, bajo esas premisas que se han dado, prácticamente al final llegaríamos a la conclusión que del Perú no habrían antenas. Porque se habla de que antenas no deberían haber en las zonas residenciales. Se dice que antenas no debe haber alrededor de los colegios, hospitales. Por lo tanto, señor presidente, todo es el tema de lo que es la parte residencial. Por eso, señor presidente, en concepto de ciencia y tecnología, en este caso existe, por ejemplo, las antenas no se colocan en cualquier lugar porque a mí se me apunta la nariz. Existe, señor presidente, el concepto del planeamiento de radiofrecuencia, señor presidente. En función de la planificación de radiofrecuencia se ubican las antenas. Por ejemplo, en estos momentos el pueblo de Iquitos seguramente nos está escuchando y nos está viendo. Ahí recién se han mejorado las telecomunicaciones precisamente porque se han puesto diversas antenas, diversas torres. Si no hubiéramos puesto esas torres, si el Ministerio del Ambiente no hubiera autorizado, simplemente estuviera totalmente incomunicado Iquitos en estos momentos.
Culmine con... Porque el único acceso para llegar a Iquitos, antes que se inaugure las torres que se han instalado, era vía satélite. Y vía satélite, señor presidente, tenemos limitaciones en el segmento satelital, tenemos limitaciones en la capacidad de velocidad y transmisión de la información y por lo tanto era necesario instalar estas antenas y bajo lo que es la supervisión del Ministerio del Ambiente. Señor presidente, en lo que se refiere a la autonomía municipal, todos los que estamos aquí presentes tengo la plena seguridad que respetamos la autonomía municipal. Pero sin embargo, ya se dijo aquí que hay políticas públicas que vienen de arriba hacia abajo. En estos momentos hay una empresa como es Vietel, hasta ahora no puede entrar en funcionamiento, simple y llanamente porque diversos municipios no le dan el permiso, señor presidente. Ya se ha perdido 2 años. En ese sentido, no estamos logrando lo que es desarrollar y desaparecer la brecha digital en nuestro país. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que cumplirse. Y esto, señor presidente, hay que verlo en su real dimensión. Otra reflexión, la telefonía celular no lo hemos inventado los peruanos. La telefonía celular ha sido desarrollado por países como Inglaterra, Culmine con... y el Asia, señor presidente, y por lo tanto es importante que una vez más hagamos un benchmarking, señor presidente. ¿Y qué significa el benchmarking? Compararnos con aquellos países como lo están haciendo. Por lo tanto, nosotros no hemos inventado la tecnología celular, señor presidente. Lo han inventado en otros países y ahí nos tienen este tipo de discusiones. Por Dios, no perdamos el tiempo en este tipo de discusiones. En Estados Unidos, la FCC, que es el órgano regulador mucho más potente, con mayores prerrogativas que OCITEL, no tienen este tipo de discusiones. Hay que ser claros, responsables. En Perú existe una brecha digital. En mi región Cajamarca, cientos de alcaldes vienen a pedirme que por favor les ayude, que se instale una antena celular. Bajo este concepto nos vamos a ir, no. En las zonas residenciales no se ponen antenas. Hay que ponerlas muy lejos, lo cual va a generar otro inconveniente. Cuanto mayor lejos estén las antenas, se va a necesitar elevar el nivel de potencia. Y al elevar el nivel de potencia va a haber mayor radiación. Y al haber mayor radiación va a haber mayor peligro para la salud. Por lo tanto, es importante que este tema se vea con absoluto tecnicismo, señor presidente, y no caigamos en a veces dar opiniones bastante ligeras. Culmine. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que este proyecto, creo conveniente que el señor presidente de la comisión tenga un cuarto de intermedio para que consensúe las diversas propuestas que se han hecho y que no, creo que el congresista Bengolea me pidió una interrupción, a veces que esto sucede. Se le ha vencido su tiempo, está usted en tiempo adicional. Para la próxima, hasta que hace gestos así, algo quiere decir, algo quiere hablar. Por lo tanto, señor presidente, porque por la espalda no vale hacer gestos, señor presidente. Directos son las cosas, no por la espalda. Gracias, presidente. Se suspende la sesión hasta las 3:30.